El canal pertenece al gobierno. Yo doy clases online. ¿Por qué se llama Ñuka Quichua? Emito certificados de que ustedes saben hablar quichua. 10 cosas que debes conocer y debes saber sobre Ñuka Quichua. Bienvenidos todos al aprendizaje del idioma quichua a un solo clic. En esta hojita he recopilado 10 preguntas, voy a ir aclarando cada uno de ellos, así que vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿por qué se llama Ñuka Quichua? El canal se llama Ñuka Quichua precisamente porque la traducción es mi quichua, mi idioma. Al principio se llamaba Ñukanchik Quichua, era nuestro idioma, pero con el pasar del tiempo, creo que a los 3 o 4 meses de lo que creé el canal, cambié a Ñuka Quichua porque era un nombre más corto, más fácil de encontrar, más fácil de escribir y buscar también por las personas que ya estaban enterándose de la existencia del canal. Aquí tengo otra pregunta que dice, ¿te pagan por hacer videos? Nadie me ha pagado hasta ahora, ninguna persona, ningún gobierno, nadie me ha pagado absolutamente ni un centavo. El tiempo que invierto no es retribuido de ninguna manera con algún salario, pero con eso no estoy diciendo que deberían pagarme. Desde un principio, desde que se creó el canal, la meta, mi objetivo las bases estaban bien fundamentadas en que únicamente quiero que aprendan quichua, en que tengan material, recurso para aprender, más no buscar tal vez un aporte económico por estos videos. Últimamente ya se me activó esa partecita de monetizar los videos. Ahí yo estoy viendo que están generando algunos centavos. La verdad que literalmente son centavos, porque no es como en canales grandes que cada video tiene miles, millones de visitas, donde los anuncios pasan pero a full. Los anuncios igual buscan los videos más vistos, lógicamente, para pasarlo. Como mis videos apenas llegan en quichua, hablando ya del quichua, apenas creo que llega el video más visto es sobre los saludos, que creo que tiene 35,000, pero ese video ya fue publicado como hace 2 años. Los videos de actuales están llegando al mes, yo que sé, unos 500, 600 mensuales. Entonces, lógicamente, los anuncios no van a pasar, y si pasa, lo que genera son apenas centavitos. Así que, aún así, si usted quiere apoyar, vea el anuncio, no ponga a saltarlo, para que algo también vayan generando y próximamente tal vez pueda comprar, no sé, cámaras, yo que sé, pero la finalidad, eso ya es a futuro. La siguiente pregunta dice, ¿Ñuka Quichua es un canal del gobierno? Este canal no pertenece a ningún gobierno, a ninguna ONG, a algún municipio ni nada. Es un canal totalmente independiente, personal, mío. Lógicamente el creador fui yo, el que maneja, el que sube los videos, edita, habla, todo lo hago yo. A mí nadie me ha patrocinado, nadie es dueño de este canal, únicamente yo. Cuarta pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre quichua y quechua? La diferencia radica únicamente en las vocales, pero hay que decir que el quichua es una variante del quechua peruano. Entonces, en el quechua peruano utilizan las 5 vocales, es A, E, I, O, U, en la escritura, ¿sí? Mientras que en el quichua ecuatoriano utilizamos solo 3, que es A, que es la I y la U. Es el quichua unificado. Hay un video precisamente que habla sobre este tema, únicamente quichua unificado. Voy a dejar en sugerencias para que ustedes puedan visualizar y puedan aprender de mejor manera sobre el quichua unificado. Quinta pregunta dice, ¿habla usted 100% quichua y de dónde es usted? Bueno, yo no hablo al 100% quichua y de hecho el quichua al 100% no existe. Hay muchas palabras que en quichua no hay. Por ejemplo, se me ocurre decir, yo quiero arroz relleno. Entonces, fácil, yo solamente digo Ñuka arroz relleno ta munani. ¿Sí? No se compliquen tanto en buscar la traducción, porque no existe. Si ustedes ya averiguaron tal vez en el diccionario del Ministerio de Educación, si ya preguntaron a personas que saben del idioma quichua, a profesores, a docentes de quichua, pero dicen no existe, no sé.
simplemente utilícenlo con el español. No se compliquen mucho. ¿De dónde soy yo? Yo soy de Otavalo, Imbabura. ¿Sí? Pero yo, al ser de Imbabura, al ser de Otavalo, yo no enseño quichua de Otavalo o quichua de Imbabura. Yo enseño quichua unificado. El quichua que deben escribir a nivel nacional. ¿Sí? En los dialectos varía un poco, pero en la escritura está estandarizado, está unificado. Y Ñuka Quichua enseña eso. Pregunta 6. Dice, ¿he dirigido programa en quichua? Pues la respuesta es sí. Hasta ahora ya he dirigido algunos programas. La más grande, creo yo, fue cuando inauguramos una institución del Millennium, que era por Cayambe, donde vinieron un presidente, vinieron autoridades, ministros y tantas cosas, tantos políticos. Vinieron a inaugurar ello y estaba yo dirigiendo o llevando el evento para lograr que los quichua. alumnos obtengan los resultados académicos esperados. Tukuy yachapanchi kay tukuy suma yachajukuna alita yachajushpa kachunga shinallata yachanakukunapashmi sumakta rurashka kanakan. País. Shinaka kunampachapi uyashpa katipashunchi ñukanchik hatu Ecuador mama llaktapa apu Lenin Moreno Garcesme shuk sumak shimikunata nishpa katigripan shinaka tukuykuna uyapashunchi. Además de ello, en programas locales, digamos, de inauguración, yo que sé, de deportes, también programas de concursos, he participado ya en algunas ocasiones y estoy agradecido por ello, por tomarme en cuenta. Y si tal vez ustedes quieren que dirija un programa en quichua, quieren que dé la cobertura de un evento en quichua, no duden en escribirme, con gusto estaré. Del precio, no sé, nunca he cobrado hasta ahora, únicamente aprendan. Si aprenden, ustedes mismos pueden dirigir el programa en quichua, que sería lo mejor. Pregunta 7 dice, ¿he publicado algún libro en quichua? ¿Sí? La pregunta en sí dice si has publicado algún libro en quichua. La verdad no he publicado, aunque las personas me han estado pidiendo y sugiriendo, de hecho, que las diapositivas, no sé, haga capturas de pantalla, le secuencie por temas y le haga un folleto, un módulo. La idea no está mal, en algún momento lo voy a hacer, cuando tenga un tiempo prudente y tenga más contenidos ya, lo voy a hacer y espero que aprendan, que lo adquieran. Siguiente pregunta, 8, dice, ¿doy clases online, emito certificados? La verdad yo no puedo emitir certificado por el simple hecho de que no, digamos, no está avalado por el Ministerio de Educación. Pero sabemos claramente, perfectamente, que el quichua que enseño es unificado. Ya le estaba comentando de que docentes, estudiantes de universidades, docentes de colegios, de instituciones educativas bilingües, me han escrito agradeciendo, sugiriendo, pidiendo más videos sobre temas determinados y yo he estado cumpliendo gustoso. Entonces, el quichua que yo enseño aquí es el unificado, pero no puedo yo emitir certificados. Y tampoco doy clases online. Hay muchas personas que ya me han preguntado si doy clases online. Lastimosamente no la doy. La verdad no he tenido eso todavía. No he proyectado eso de dar clases online. Por ahora lo único que yo les puedo ayudar es con videos en YouTube. Ya casi vamos terminando. Tengo ya la pregunta 9. Dice, ¿cuánto cobra por traducir? La verdad también muchas personas me han escrito, cuando son oraciones cortas, solo vocabulario, yo les ayudo. Lastimosamente he contestado o he respondido a personas de que yo no estoy traduciendo, lo que hago es ayudar. Primero yo les pido a ellos que traduzcan y yo les corrijo y les voy explicando en dónde están equivocándose o fallando. Entonces esa es mi finalidad. Si le doy traduciendo no estaría ayudando. Simplemente ellos llevan el trabajo, lo presentan y ya está. Pero mi finalidad no es eso. Lo mío es ayudar a que aprendan. ¿De acuerdo? Y si es que son ya textos grandes, oraciones ya, diálogos grandes, digamos así, ahí sí tendría que cobrarle, porque yo también tengo que invertir tiempo para hacer ello. Palabras que no sepa también buscar en el diccionario para tratar de dar una traducción concisa de lo que significa en quichua. Y la última pregunta dice, ¿cuál es el objetivo de Ñuka Quichua? Bueno, el objetivo principal de Ñuka Quichua es que personas que quieran aprender quichua y no tienen dónde, puedan entrar fácilmente, totalmente gratis, no tienen que pagar nada. Hay muchos canales o a su vez muchas páginas
que te enseñan quichua, pero te cobran, te cuesta dinero. Y a su vez hay profesores que, digamos, la explicación es un poco confuso, se entra mucho a la parte de la lengua, de los lingüistas, tantas cosas que a la final no salen aprendiendo mucho. Entonces en Ñuka Quichua lo que yo trato es simplificar todo, hacer lo más básico posible, colorear lo más que pueda las diferentes morfemas o las conjugaciones para que ustedes puedan aprender de mejor manera. Y de hecho agradezco a personas que han estado escribiendo también mencionando que este canal le ha ayudado, le ha servido, los diferentes videos que he subido le han ayudado mucho para realizar la tarea, para realizar su diálogo o a su vez simplemente para enseñarle a los hijos. Ha habido docentes también que han incluido a Ñuka Quichua, a los videos de Ñuka Quichua dentro de sus planificaciones y estudiantes por supuesto están viendo. A todos ellos agradezco. Entonces Ñuka Quichua prevé de todo ese material para que ustedes puedan aprender y reforzar su conocimiento, su vocabulario en el idioma quichua. Ahora mismo estoy enfocado en hacer videos para ustedes, para que sigan aprendiendo, emprendiendo en el idioma quichua. Así que espero no se hayan aburrido, al contrario, hayan aprendido. Inquietudes, dudas que hayan tenido ustedes, preguntas, hayan resuelto contestándolas. Y no se olviden de suscribirse al canal, ver los videos. Recuerden, Ñuka Quichua, todo el aprendizaje de la cultura quichua a un solo clic.